¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, buenas noches a esta nueva emisión de Tu Casa 12. Hoy tenemos nuevamente a nuestro muy querido amigo neuropsicólogo Luis Bueno, esta vez con el tema de budismo, meditación y trascendencia. Recuerden que vamos a estar viendo temas variados sobre espiritualidad, desarrollo humano, psicología transpersonal, todo lo relacionado con la espiritualidad y el desarrollo del ser a lo largo de las distintas emisiones de Tu Casa 12. Yo soy Jorge Santoyo y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo José Luis Bueno. Él es psicólogo, especialista en neuroingeniería, con 25 años de experiencia en desbloquear, comprometer y desafiar lo trascendente y el alto rendimiento del factor humano. Es consultor, coach y mentor especializado en ingeniería humana para organizaciones, deportistas, directivos, líderes, asesor nacional en ingeniería humana para ANEYAC, Colombia, que es una organización de líderes de ingenieros industriales internacional de alto impacto interactivo. Es psicoterapeuta con una experiencia clínica exitosa de 25 años, con más de 30,000 horas de consulta clínica. Sus conferencias son de alto impacto, dinámicas. Es una persona totalmente preparada para lograr impactar empresas, personas, grupos. Entonces es un personaje que ya tuvimos la oportunidad de verlo con nosotros en la entrevista sobre el Dr. Greenberg. Fue discípulo del Dr. Greenberg. Y bueno, en esta ocasión nos viene a compartir su recorrido en el ámbito del budismo y de la meditación. Bienvenido, mi querido José Luis, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar otra vez en este programa contigo, mi querido amigo. Gracias. ¿Andas medio mal de la garganta o qué? Fíjate que tengo una pequeña lesión de hace 15, 20 años. Tuve tuberculosis y me quedó una pequeña lesión. Entonces, constantemente tengo una ligera tosecita. No. Que bueno, pues la conclusión es dejarla así. Y bueno, pues ahí está. Ahí está. Pues aprender a vivir con ella. José Luis, pues en esta ocasión con el tema del budismo que habíamos quedado en organizar esta conferencia, esta entrevista, para que nos compartieras, me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué es el budismo en sí? ¿Cómo definirías, tú que has estado tanto tiempo dentro de esta disciplina, cómo definirías el budismo? Y si hay varios budismos o muchas formas de enfocar el budismo. Claro. Bueno, el budismo ha cobrado una gran relevancia en los últimos tiempos. Hay gente de muchas religiones, entre los judíos, entre los católicos, incluso entre los musulmanes, gente de muchas religiones combinando el budismo con sus propias creencias y sus prácticas. La razón es muy simple. Aunque al budismo se le considera una religión, tiene más de 500 millones de practicantes en todo el mundo. Estamos hablando del 7%, el 8% de la población mundial. En realidad es difícil verlo como religión como tal, porque es más bien un tipo de filosofía de vida. En el budismo no es considerada una doctrina no teísta. ¿Qué significa esto? Que nunca habla de Dios, o sea, no hay un concepto de Dios. Cuando se habla de Buda, se habla de un estado de conciencia. Entonces, es una doctrina no teísta basada en lo que se considera el Dharma. El Dharma es como la enseñanza que no podríamos definir realmente como la religión. Es una enseñanza de conexión contigo mismo y con todo lo que te rodea a través de la conexión. Un símbolo del budismo es una rueda que tiene al centro un punto, como una rueda de carreta, y tiene 8 rayos. Es considerada la rueda del Dharma, ¿no? Entonces, el budismo se origina 500 años antes de Cristo en India y es, pues, de alguna manera planteada por Siddhartha Gautama, el Buda histórico. Sin embargo, en el budismo pues, hay un montón de Budas, el Buda de la medicina, el Buda de esto, el Buda de aquello. Cualquiera que alcance un estado de despertar
iluminación y de liberación, es considerado un Buda. Entonces, bueno, ya te platicaré más al ratito acerca del budismo tibetano. Y por lo pronto, respecto a tu pregunta de si hay muchos tipos de budismo, sí, o sea, nace en India, 500 años antes de Cristo, pero migra a muchos países, sobre todo de Asia. Lo tienes en Nepal, en Tailandia, en Japón, en China. De hecho, el país donde hay más budistas es en China, donde, bueno, la religión está casi, casi penada. Esos demás practicantes de budismo hay, ¿no? Entonces hay Japón, hay en China, hay en Nepal, hay en Tíbet, en un montón de lugares. O sea, y en cada país hay como una variación, una adaptación a su forma de vida del budismo, ¿no? Entonces no es lo mismo el budismo japonés que el budismo chino, aunque tienen más o menos los mismos, ¿no?, preceptos, los puntos de partida, a la hora de la práctica cambian, ¿no? Por ejemplo, el Zen es un tipo de meditación basada en preceptos budistas, y ahora el que está de moda, el mindfulness, ¿no? Está basada en una forma muy básica de budismo. Y pero no sé si esa era tu pregunta, si hay muchos tipos de budismo, o ya me perdí. Céntrame. Es que precisamente, ¿no? Se considera a Siddhartha Gautama como el fundador de esta corriente. Sin embargo, sabemos que hay un budismo Hinayana, Mahayana, un budismo Zen, un budismo, bueno, el Mahayana tibetano que se mezcla ya con las corrientes lamaístas y que da una concepción bien distinta a lo que se maneja en el Dhammapada, por ejemplo, ¿no? Que son los preceptos muy básicos del budismo del sur. Entonces, en relación a todas estas diferencias, digamos, partiendo de Gautama Buda, ¿cuál sería la forma más pura y a qué se debe que después se haya ido diversificando de esa manera, ¿no? Tan grande? Claro, bueno, la rueda del Dharma es como muy simbólica. Al centro plantean la perseverancia, lo que nosotros los occidentales entenderíamos como disciplina, pero es más bien como constancia, ¿no? Y tiene 8 rayos que van a dar a un gran círculo. El círculo tiene que ver con la conciencia, con la capacidad de darte cuenta. Entonces, cuando hablamos de Siddhartha Gautama, el Buda, Buda significa el despierto. Entonces, reduciendo un poco la historia, Siddhartha Gautama nace en una familia real, en un pequeño reino. Su papá es el rey, su mamá es la reina, y desde que nace es profetizado que es un ser que va a aportar mucho a la humanidad, pero que es muy importante el tema del sufrimiento, la vejez y la muerte, ¿no? Entonces, pues el papá como que se alucina un poco y casi casi amuralla al rey, al castillo, lo mantiene ahí toda su adolescencia hasta casi pues los 20, no sé, 18, 20 años, una cosa así, números más, números menos, y nunca lo dejan salir alrededor del castillo. Entonces, mantiene el castillo lleno de gente joven, sana, o sea, no vieja, y nunca se habla de la muerte, ¿no? Y un día, pues escapa ya estando grande, y tantos años, y casado además, y además con un hijo, se escapa del castillo con un sirviente, o sale del castillo y ve cómo están cremando unos cuerpos. O sea, lo primero que ve es que la gente se muere, ¿no? Le explican, ¿y qué es eso, no? Pues gente que se murió y los están quemando, ¿no? De gente vieja, de gente enferma. Entonces, y se da cuenta incluso de la pobreza y de otros tipos de sufrimiento, ¿no? Entonces, se ve consternado con ese nivel de conciencia que tenía y se da cuenta que nunca va a poder entender esos fenómenos si sigue en el castillo. Pensemos en una metáfora como en tu zona de confort, ¿no? En tu seguridad, en tus costumbres. Y entonces decide dejar a la esposa, al reino, todo, y se va a experimentar. Y bueno, pues se mete con maestros muy de la época ascetas, así de extremosos, así de los que dejaban de comer, renunciaban al mundo y andaban vagando y peregrinando por todos lados, y se da cuenta pues que eso no es lo suyo, ¿no? Entonces se encuentra que de alguna manera, digo, estoy simplificando mucho la historia,
y espero que para los budistas ortodoxos no me van a apedrear. Pero bueno, lo mío es comunicar a través de la conferencia, ¿no? Entonces, pero bueno, estoy simplificando. El tema es que se da cuenta que los excesos de cualquier tipo no lo iban a llevar a ningún punto, ¿no? Vale la pena buscar sobre la historia de Siddhartha Gautama, el Buda, y hay hasta películas sobre el tema, son muy ligeras. Entonces el tema es que de repente tiene como un despertar y se pone a meditar, es como el padre de lo que hoy entenderíamos de la meditación, es una forma de observar. Meditar es una palabra genérica como la del doctor Simi, que significa observar, entrenar la atención. Y lo puedes hacer observando tu respiración, lo puedes hacer observando la luz de una vela, o una piedra, o lo puedes hacer observando un cristal, o un mantra que repites y repites. El chiste es entrenar la atención, ¿no? Entonces, lo curioso aquí es que él se sienta a meditar durante bastante tiempo abajo de un árbol llamado el árbol Bodhi, y ahí pues tiene como los pensamientos y las imágenes y los recuerdos y todo tipo de tentaciones, y alcanza un nivel de claridad mental tan grande que hace a un lado todas las distracciones y puede penetrar en lo que sería más allá de la verdad, ¿no? Más allá de la apariencia. Y entonces despierta, sale de ahí, no es que estuviera dormido, sino sale de ese estado iluminado y liberado, que son dos elementos muy importantes en el budismo. La iluminación, que es darte cuenta, y la liberación, que es soltar lo que te causa sufrimiento. Y a partir de ese momento propone la primera enseñanza, que son las 4 nobles verdades. Esa es la esencia del budismo. La rueda del Dharma ha dado varias vueltas, para unos más, para unos menos. Y la primera vuelta que da es cuando él explica las 4 nobles verdades. Entonces yo digo que lo que yo hago es un sistema de psico-neuroingeniería ancestral, porque en mi mente todo funciona con procesos, con causas y efectos, y en ese sentido el budismo es un tipo de psicología antigua y está muy relacionada con la ingeniería. Ahí te va. Él plantea 4 nobles verdades. Yo quiero comentarles que estas 4 nobles verdades yo las aprendí directamente del Dalai Lama, así directito, ¿no? Y cuando yo las aprendí, pues bueno, no sé cuántos años llevaba yo de estarme entrenando, pero las aprendí directo de él y me sorprendió y quedé fascinado por la sencillez. Pues las 4 nobles verdades son las siguientes. Una, el sufrimiento existe, o sea, no es ningún alucine, existe. ¿Pero qué es el sufrimiento? Pues para los budistas tiene que ver o con el resentimiento, el enojo, la culpa y el pasado, o con el miedo y la preocupación del futuro, o con todo eso que te confunde en el presente, pero no te permite estar claro. Entonces, unos sufren pues, por enojo, otros sufren por deseos sexuales, otros sufren porque desean el carro o lo que el otro tiene, otros sufren porque lo tienen todo, pero no alcanzan a dominar a los demás, y otros sufren porque en verdad lo tienen todo, piensan en un Carlos Slim y ese tipo de gente, lo tienen absolutamente todo, pero sienten un vacío en su vida, algo les falta. Entonces, unos sufren porque no tienen que comer, otros sufren porque lo tienen todo y no tiene significado su vida, ¿no? Se relacionaría con la pirámide de Maslow. Entonces, el tema es que mientras tú sientas que te falta algo y no estás completo, hay sufrimiento. Y en ese sentido, todos los seres humanos somos como hermanos, porque uno sufre porque tiene todo y le falta algo en su corazón, y otro porque no tiene que comer, pero al final están sufriendo. Entonces, la primera noble verdad es el sufrimiento existe. La segunda noble verdad es el sufrimiento es resultado de causas, o sea, el sufrimiento es un efecto y tiene causas. Entonces, la tercera noble verdad es, si tú descubres las causas de ese sufrimiento, ya la hiciste, porque va a desaparecer. Y la cuarta doble verdad es que, pues sí tiene remedio, pero hay un montón de caminos, o sea, no hay una sola solución, hay muchas soluciones, muchos caminos, pero por lo menos comprométete con uno, con todo tu corazón y tu alma, ¿no? El problema para mí ahora aquí es como, te decía yo en la vez anterior que yo soy como anti-New Age, es que la gente va y toma un curso de ángeles y antes de comprometerse
y meterse de lleno en ese camino. Ya fue y tomó uno de magia wicca, ya antes de entender y meterse y comprometerse, van y toman otro de chamanismo, no sé qué, y ahora toman otro de una ceremonia del Buda de la medicina. Entonces nunca terminan por descubrir las causas y por comprometerse con un camino. Pero bueno, esa fue la primer planteamiento, la primera rueda, la primera vuelta de la rueda y la primera enseñanza del Buda, Siddhartha Gautama, el Buda. Pero, por ejemplo, en el budismo tibetano, ya te contaré más, existe la tradición Bon, a la que yo pertenezco, al Yundrum Bon, que tiene, se calcula, ellos dicen que tiene entre 14 y 18 mil años, o sea, es previo al budismo. Pero ¿por qué se dicen ellos budistas, no? Budistas es un tipo de budismo y chamanismo. Porque el fundador del Bon, Trungpa Shenra, era un ser despierto, se le consideraba un Buda. Entonces es un tipo diferente de budismo, ¿no? Pero bueno, ya otra vez es que yo me descoso y me voy por los caminitos, ¿no? Pero tú dime. No, por ahí, pues más bien a mí me interesa que nos compartas precisamente tu experiencia dentro de esta corriente del budismo Bon, para que nos plantees cuáles son las diferencias, los objetivos, tu trabajo con la meditación, cómo se ha ido dando a través de este camino, ¿no? Pues mira, la verdad es que, déjame contarte algo. Como tiene mucho que ver con causas y efectos, algo que te va a dar el budismo es como mucha claridad, mucha claridad, para descubrir que eso que te está pasando no salió de la nada. O sea, eso que te está pasando, que te hace sufrir, ya sea una enfermedad física, ya sea un problema de relaciones, ya sea un problema con el dinero, o ya sea un problema que tiene que ver con todo, con la incertidumbre de la pandemia, o que si te va a dar o no te va a dar coronavirus, o si vas a perder el empleo, todo eso tiene una causa. Entonces lo interesante es que aquí hay una relación como en la ingeniería de causas y efectos. Causas y efectos. Todo lo que te está pasando tiene una causa. Y entonces, aquí el chiste es que puedas tener la claridad para querer ver las causas, para descubrir las causas tal y como son, no como crees que son, porque eso altera la realidad. Cuando tú crees fervientemente que, que algo es de una manera determinada, tú no vas a poderlo ver como es. Entonces, por ejemplo, existe un tipo de meditación hindú llamada samyama. Samyama consiste en poner toda tu atención en un objeto, por ejemplo, en una flor o en una planta, ¿no? Y la observas tanto, con toda tu atención y te quedas ahí por tanto tiempo que llega un momento en que la planta y tú se hacen uno. Y puedes sentir para qué es esa planta, si es para la garganta o es para el estómago. ¿Cómo es mejor usar esa planta? Si como ungüento tomado, como cataplasmas, ¿sí? En gotas, o sea, tú lo sientes, pero no lo entiendes acá en la cabezota, lo sientes. Entonces, el budismo lo que te va a plantear es que tiene un fundamento, una práctica y un fruto. Un fundamento, una práctica y un fruto. O sea, el fundamento es esta capacidad de darte cuenta de cómo el sufrimiento está relacionado con causas y tiene varios antídotos, ¿no? Ese es el fundamento. El sufrimiento tiene causas. Pero la práctica es lo que cambia. En las diferentes tradiciones, en los diferentes países, se utiliza la meditación como práctica, pero se hace de diferentes maneras. Por ejemplo, el mindfulness a nivel mundial, el que ahora está muy de moda, está muy relacionada con una práctica budista llamada Vipassana. En Vipassana tú te sientas, entrenas tu atención a observar tu respiración y los espacios que hay entre tu respiración. Entonces ellos empiezan a repetir de pronto cuando hay, pasa un pensamiento, lo identifican y dicen pensamiento, y de repente sienten una emoción, dicen emoción, ¿sí? Van diferenciando como para observar lo que va pasando por ahí. Entonces, hay muchas formas de meditación, hay muchas formas de entrenar la atención. Está el Vipassana y hay una gran variedad. Por ejemplo, entre los sufis, en el Islam, una forma de meditar es cantando o haciendo giros, ¿no? Entre la tradición Zen, pues te sientas, abres los ojos, te sientas frente a una pared y ahí te quedas mirando a la pared en blanco
por una hora, ¿no? Y al principio, pues bueno, tu mente se vacía y lo que tienes es diarrea mental, ¿no? Hasta que ya empiezas a tener más claridad. Entonces, aquí lo importante es cómo vas a entrenar la atención. Entonces, en el budismo tibetano se dice que todas las enseñanzas tienen como 3 niveles de enseñanza, 3 niveles de profundidad. Está el nivel básico, que es como para el 80% de la población. Imagínate una curva de Gauss, ¿no? El grueso de la población, el 80%, 85%, reciben una enseñanza a la que se le llama o se le puede identificar como sutras, basada en las virtudes, en lo bueno. Dice un camino de renuncia donde tú renuncias a lo malo y te concentras solo en lo bueno, ¿no? Entonces, incluso la religión católica, la religión cristiana, el judaísmo, bueno, sí, la religión judía, la religión musulmana, tienen este tipo de enseñanzas basadas en lo bueno, en los mandamientos, en las virtudes, ¿no? Eso está bien, pero es muy básico. Para el 80% de la población es como palitos y bolitas. Uno, y pórtate bien, ¿no? Renuncia a lo malo y pórtate bien. Me ibas a decir algo, No, 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 dije claro, así es. Adelante, ¿no? síguele. Pero, y no es que esté mal, o sea, te vuelve disciplinado, te vuelve ordenado, está bien, ¿no? Pero luego viene un tipo de enseñanza que es como para el 10% de la población y es más como para líderes. Entonces, esta enseñanza se le llama tantra, por ejemplo, no es un nombre genérico, tantra. Es convertir energéticamente algo malo en algo bueno, algo que te causa problemas en algo útil, ¿no? Es más tántrico. Vamos a convertir lo malo en algo bueno. Pero seguimos teniendo el concepto de lo malo y lo bueno, ¿no? Claro. Entonces, esta enseñanza es más secreta, es como no es para todos, es más dinámica, es un poco como lo que se manejaría en la masonería o entre enseñanzas más avanzadas y es para líderes. Y hay una enseñanza que es considerada la enseñanza secreta y es más o menos como para el 5% de la población o para el 1%. El 5%, entonces, a esta enseñanza se le conoce como Mahamudra. En el Mahamudra, básicamente, lo que aprendes es como a conectarte con la esencia de todo y darte cuenta que lo bueno y lo malo son parte de lo mismo. Están girando. Si tú ves el yin y el yang chino, ves que el yin y el yang están girando. El yin se va a convertir, lo negro se va a convertir en lo blanco y lo blanco se va a convertir en lo negro. Está girando. Si quitas el negro y el blanco, lo que va a quedar es vacío. Nada. El Mahamudra tiene que ver con esta enseñanza donde la esencia de todo es lo mismo en todo. Entonces, un defecto o una virtud están hechas de lo mismo. Pero estas son enseñanzas secretas que solo son para el 5% de la población. Y esa enseñanza secreta tiene una más secreta, la ultra, ultra secreta, ¿no? Y es mucho más profunda. Y bueno, pues esa ultra secreta es en la que yo me entrené, pues sin querer, ¿no? O sea, la verdad es que yo no sabía. Yo empecé con esto siendo ateo, escéptico, psicólogo, yo no sé qué era peor, pero bueno. Digo, no tengo nada en contra de los psicólogos, pero en mi caso sí estaba perdido. Y pues terminé mi carrera y empecé a tener ataques de pánico. Entonces, escéptico, ateo y psicólogo, decían, no, y no tenía tratamiento en 1990. Yo le entré a todo, no sé, si me hubieran dicho embárrate chile con estiércol, lo habría hecho. O sea, porque es horrible, o sea, tienes ataques de pánico todo el día, son taquicardia, sudoración, una sensación de que algo horrible te va a ocurrir. Y en 1990 fue cuando conocí a Jacobo Grinberg, porque daba un taller de meditación en la Facultad de Psicología. Entonces yo ni siquiera sabía quién era él, yo nada más vi que meditación para estar tranquilos, yo me metí, ¿no? Y el curso duraba 6 meses. Cada semana pasas una clase. Entonces, empezamos 400, que eran los que cabían en el auditorio. O sea, si hubiera tenido capacidad para 600, habrían sido 600. Pero empezamos 400 porque eran los que cabían. Pero cada semana te iba dando más herramientas de meditación. Empezamos por algo muy sencillo que era observar la respiración y luego fue subiendo hasta que llegamos al Vipassana y a muchas otras cosas. Y cada semana
había menos practicantes. Te dejaba tareas para que las hicieras diarias. Y bueno, pues en 1990, cada semana eran uno menos, 10 menos, 15 menos. Al final éramos tan poquitos que nos invitó a meditar en su casa de campo en Morelos. Hacíamos yoga con él y meditación. Y yo creo que ahí tuve muchos despertares y aprendí muchas cosas con él. Hasta que la última clase llegamos 4. De 400 a 4. El asunto es que de esos 4, 3 trabajaban con él. Nada más eras tú. El único que quedó ahí fui yo, ¿no? Entonces eso me valió pues, que se acordara de mí, porque decía, bueno, pues, y entonces, bueno, para no hacerte muy larga la historia, en 1990 yo me entrené con él, y luego en el 94 empecé a colaborar con él me invitó a trabajar en su laboratorio. Y yo cuando nos encontramos esa vez en el 94, en enero del 94, él venía caminando en la Facultad de Psicología, yo fui a investigar unos temas, y cuando lo vi que venía caminando hasta me hizo un lado, porque dije, ni se va a acordar de mí, ¿no? Y ya me reconoció y me dijo, bueno, ¿qué haces? Etcétera. Dice, pues es que yo pensé que no te ibas a acordar de mí. Dice, ¿cómo no? Pues si solo acabaron 4 y 3 trabajaban conmigo, pues tú eras el único sobreviviente, ¿no? Entonces, de ahí para acá me especialicé en entender diferentes sistemas de meditación. Me entrené con Deepak Chopra, con Chopra he estado a lo largo de 20 años, y tomé una certificación de meditación en su centro allá cerca de San Diego, en Carlsbad, durante todo un año. Él utiliza algo que se llama el sonido primordial y está basado en un sistema, curiosamente, hindú llamado Advaita. A es no y Vaita, Ad es no y Vaita es dual. Es un sistema también no dual, donde la esencia de todo es lo mismo, ¿no? Entonces yo cuando estuve con Chopra, pues la verdad es que uno de mis clientes, por cierto, de Guadalajara, me pagó el entrenamiento. Había sido mi cliente por muchos años y yo trabajaba para su empresa. Me dijo, oye, es la última vez que van a dar este curso porque se había muerto el socio de Deepak Chopra, David Simon. Me dijo, ven acá a San Diego y tomas el curso. Pues total que yo fui por una semana y pues tuve que regresar cada mes y medio o una semana durante un año. Total que me eché un entrenamiento que ahora ya no existe como tal. Y bueno, pues yo estaba muy agradecido con mi cliente por haberme mandado ahí. Pero cuando yo estaba ahí, yo veía esto y decía, no manches, esto era como, ¿qué te puedo decir? Como palitos y bolitas uno, comparado con las prácticas tibetanas, que son muy Creo que se fue la señal, Michelle. Él, ¿verdad? Sí, en un momento regresamos porque tuvimos un problema técnico. Vamos a ver qué. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Tuvimos un problema técnico, pero bueno, te interrumpió la señal, pero te quedaste, José Luis, en que estabas en este entrenamiento que era muy básico comparado con las técnicas tibetanas. Sí, bueno, pues con Deepak Chopra yo aprendí muchas cosas, el entrenamiento era muy completo, pero lo que me llamaba la atención es que era en un hotel de lujo, de super lujo, y ya no me acuerdo cómo se llamaba el hotel en Carlsbad, pero tiene campo de golf, que nunca usamos,
Tiene, o sea, la noche cuesta algo así como, pues, no sé, hay habitaciones de $1,000, ¿no? Por decirte algo. Pero pues, empezábamos muy temprano y terminábamos muy tarde, entonces no tenía sentido estar ahí. Pero yo noté que la gente que iba a esos cursos era gente con mucho dinero. Entonces, en mi mentalidad eso me causaba un poco de cortocircuito, porque yo todavía en ese tiempo, en 2012, perdón, tenía yo la creencia inconscientemente de que la espiritualidad y el dinero no se llevaban. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, ahí se me cayó por completo. O sea, yo hablé con mi cliente y dije, oye, ¿por qué me mandaste aquí si yo, la verdad, esto se me hace muy básico, ¿no? Me dijo, no, es que tienes que aprender algo más básico. El dinero y la espiritualidad pueden ser buenos amigos. Aprende eso. Entonces, bueno, me dediqué el resto del año a aprender sobre el tema. Entonces, esto tiene mucho que ver con que la meditación en el budismo te va a ayudar como práctica a darte cuenta de todas estas sombras, de todas estas creencias, de todos estos bloqueos que uno puede tener y que no te permiten ser pleno y feliz, que no te permiten ser libre. Si te das cuenta, es como una iluminación. Y si aprendes a soltarlo, es una liberación. Entonces, en el budismo se habla de un fundamento, una práctica y un fruto. El fruto es que dejes de sufrir. O sea, si tú logras levitar, si logras mover objetos con la mente, si tienes el poder de sanar a alguien, si tienes clarividencia, clariaudiencia, yo qué sé, pero sigues sufriendo, ni te has iluminado ni te has liberado. Claro, ¿Sí me explico? Entonces, claro. De hecho generas más apegos, ¿no? Y una de las propuestas del budismo es que precisamente la causa del sufrimiento es el apego, ¿no? sí, entonces ellos hablan de tres causas, tres causas. Una de ellas es el resentimiento, el enojo que viene del pasado por algo. El apego o la preocupación hacia el futuro, el estar adherido a alguien. Y la confusión en el presente, que le llaman ellos la ignorancia, ¿no? El no darte cuenta. Entonces son las tres causas básicas. Y de esto se derivan, pues, los 6 venenos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en síntesis eso por ahí va. Y entonces, bueno, pues tienes el budismo en diferentes países y particularmente en el Tíbet, el budismo llega por ahí del 700 después de Cristo. Entonces, estamos hablando de que, no me acuerdo muy bien si es en el 700 o en el 300 después de Cristo, más o menos, pero el budismo en el mejor de los casos no tiene más de 1,700 años en Tíbet, o sea, no tiene tanto. Entonces, cuando llega el budismo a Tíbet, la religión originaria es el Yundrung Bon. Yundrung significa suástica. Entonces, el Yundrung Bon es una tradición chamánica muy antigua. Todavía no está muy claro si tiene 18,000 años de antigüedad o 1,800 años antes de Cristo. Pero es un titipuchal, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. el tema es que en el Yundrung Bon se trabajaba ya con algunas perspectivas budistas, pero también con mucho poder y con mucha magia. Entonces, cuando llega el budismo, hay una, así como los ves de tranquilitos a los tibetanos, que son cool, hubo una matazón que ni te cuento. O sea, el último rey tibetano, el último rey del Bon se llamaba Lingmincha. Y bueno, los budistas lo mandaron, lo envenenaron y lo mandaron matar, ¿no? Entonces, esta fusión fue sumamente sangrienta, no fue nada cool. Y entonces, la tradición budista que llegó se volvió un poco chamánica y la tradición chamánica que ya existía se volvió budista. Entonces, hay un sincretismo y en el Tíbet actualmente, bueno, en las tradiciones tibetanas, hay más o menos 5 tradiciones originales, 5. 4 de ellas son totalmente budistas, ¿sí? Los Sakya, los Gelupa, los Nyingma, etcétera, ¿no? Y la quinta tradición son el Yundrung Bon. Todos tienen algo en común, son medio chamánicos y medio, son muy budistas, ¿no?
Entonces, retoman los elementos budistas y tienen estos 3 niveles. El sutra, que es para los que se quieren portar bien, tienen que tener orden en su vida. El tantra, que son para los que transforman a través de la energía lo malo en lo bueno. Y el Mahamudra, que es la parte donde te conectas con la esencia de todo. Pero en el Bon existe una enseñanza que nadie más tenía, que es el Dzogchen, es la enseñanza secreta. Dzogchen. Entonces es una enseñanza que se empezó a enseñar en Occidente hasta los 80s, pero aunque ya la enseñan, se entiende poco porque funciona con otras reglas, funciona con otro sistema de percepción. Tienes que entrenarte en los niveles más básicos de meditación y luego ascender a niveles de percepción multicanal. Y por esa razón, la gente cuando aprende a meditar, pues está en un canal con su respiración, o con un mantra, o escuchando un canto, o algo, pero es uno a la vez, ¿no? Y después de muchos años, lo más que se logra, pues es llegar al vacío. En el Dzogchen, lo más que se logra. En el Dzogchen, empiezas por el vacío, ese es el punto de partida. Ese es palitos y bolicas. Donde todos los demás terminaron, ahí empiezas. Pero es un entrenamiento que puede durar 10, 20, 40 años para que entiendas de qué se trata, ¿no? Entonces, todo lo que yo he hecho en estos 25 años de trabajo, después de trabajar con el doctor Grimberg, y después de recibir estas iniciaciones, mi graduación fue como en el 2015, 20 años después de que empecé. Y con las investigaciones que he hecho con mi equipo de trabajo, este año logramos terminar la primera investigación y después de 25 años míos, más 25 años del doctor Grimberg, o sea, 50 años, entendí cómo funcionaba esto y recibí las licencias por parte de mis maestros, extraoficialmente, para poder entrenar gente occidental y tratar de lograr este estado en 2 años. O sea, no en 10, no en 20, no en 40 años, sino en 2, de manera acelerada, ¿no? O sea, las cosas están tan mal que se requiere gente que pueda ver las cosas con mucha práctica, ¿no? Entonces, los entrenamientos que doy, por ejemplo, ahora doy en línea algo que se llama Libera tu prisión y despierta tu poder cuántico, ¿no? O la punta del diamante, etcétera. Son entrenamientos que tú empiezas con un pequeño taller de 3 semanas, pero pues te sigues, y el entrenamiento puede durar 2 años, ¿no? Hay gente que dice, mira, yo con esto me quedo con lo primero y ya tengo para mi manejo de estrés, punto. La meditación budista puede ser muy utilizada, muy bien utilizada como en el mindfulness, para el manejo de estrés, para el manejo de la ansiedad, para cosas muy, iba a decir básicas, pero la verdad es que no son tan básicas. Tienes lo suyo, ¿no? Claro. Pero, por otro lado, en el caso del budismo, pues se manejan mucho, por ejemplo, se habla, por ejemplo, en el caso del budismo tibetano, el Buda de la medicina, la Tara Verde, o sea, hay deidades, seres que ya alcanzaron un nivel espiritual tan alto con los que puedes conectar si tienes el código adecuado, el mantra o la iniciación y enseñanza. O sea, es como agarrar tu celular y tienes su número personal, ¿no? Chun, 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 chun. Les marcas y te dicen, sí, cómo no, yo te ayudo. Pero ahí te va este mantra y repítetelo 108,000 veces. Luego 108,000 veces y luego hablamos, ¿no? Con esas 108,000 veces vas a purificar tu cuerpo y vas a crear una carretera, un surco a nivel de corteza cerebral, ¿no? Entonces, hay una gran conexión con budas o con seres espirituales que te van a auxiliar. Y el principal elemento, uno de los principales elementos en el budismo es bodhicitta. Bodhicitta significa compasión, pero no como lástima, como la entendemos en Occidente. Bodhicitta significa que todo está junto, todo está unido por algo. Como si estuviéramos en el mar y los peces, aunque se ven diferentes, están unidos por el mar. Las rocas y las algas, aunque se ven diferentes, son parte del mar. Entonces, bodhicitta significa verme a mí a través de ti. Pues lo que te haga a ti, pues me lo estoy haciendo a mí. Si te ayuda a ti, me estoy ayudando a mí.
suena padrísimo, pero en la práctica, hija, más es un rollo, ¿no? No, Claro. pero ya no sé si ya me perdí otra vez o ya te llevé. No, creo que llegas al tema interesante de cómo estás aplicando tú a través de estos talleres que mencionabas hace un momento, todas estas prácticas. ¿Por qué no nos hablas un poco de estos modelos que estás desarrollando, que hablas de 2 años, de un entrenamiento? ¿Para quiénes son? ¿Van Claro. enfocados para qué perfil de personas? Mira, yo empecé dando talleres en cárceles, en asilos y con migrantes latinos en Estados Unidos, ¿no? Con ilegales. Mi trabajo inicialmente era el estado de desventaja. ¿Cómo le haces cuando estás en desventaja, por ejemplo, dentro de una prisión que tienes todo en contra? O cuando estás en un asilo que ya trabajaste 30, 40 años para una empresa, ya acumulaste experiencia y de repente te desecha la empresa, te desechan tus hijos, te desecha la sociedad, ¿no? Entonces, durante todos estos años, cuando desapareció el doctor Greenberg, yo trabajaba con él en su laboratorio, durante todos estos años buscaba cómo fusionar esta teoría sintérgica que implica sincronizar al cerebro en frecuencias muy altas. ¿Cómo hacer esto a través de las herramientas tibetanas y de otras culturas como los sufis, por ejemplo, o como el Zen? Entonces, fue como mucho ensayo y error. Y finalmente, en 2015, que pude integrar todo, empecé a hacer un modelo de psiconeuroingeniería ancestral para entrenar personas con este modelo que involucra ejercicios de poder de diferentes culturas, ¿no? Ejercicios mexicanos, chinos, hindús, de diferentes culturas, ¿no? Ejercicios como que podrían estar ligados como el tai chi, el qigong, el kung fu, ¿no? Pero nada más el ejercicio de poder, ejercicios atlantes. En México, en las culturas prehispánicas, en los pueblos originarios, hay un montón de ejercicios de poder, pero eran para los guerreros, ¿no? Tú ves a los danzantes ahí en el zócalo de cualquier ciudad y esos personajes ayunan antes de danzar. Este, y las danzas que hacen son súper complejas, son casi como proezas, y tienen muchos de ellos ejercicios especiales para entrenar a su mente y a su cuerpo a prueba de todo, ¿no? Entonces, en este sistema que le llamo Shintergy, entrenamos al cuerpo para sincronizarse con el cerebro, con las emociones, con los pensamientos, y con esta capacidad de darte cuenta de que tú eres más que tus circunstancias, eres más que tu cuerpo, eres más que tus emociones, eres más que tus circunstancias. Pero mientras estés aquí, con este cuerpecito, tienes que aprender a convivir con tus circunstancias, sin pelear con ellas, ¿no? Entonces, son entrenamientos para todo tipo de gente. Hay gente que ya está muy recorrida, ya tomó el curso, la certificación, ya estuvo por aquí, por allá. A esa gente le puede servir. Y hay gente que apenas está empezando, pero el perfil principal es gente que está decidida, ya está hasta el gorro de algo, y dicen, yo ya quiero soltar esto que me está haciendo sufrir, ya sea enfermedad, ya sea una relación, ya sea que tienes dinero pero estás insatisfecho, yo, lo que sea. Si en verdad estás decidido, este tipo de entrenamiento es para ti. Porque, por ejemplo, los talleres que yo doy, diario tengo una clase a las 5 de la mañana. O sea, para empezar, ¿no? Diario, de martes a sábado. Los dejo dormir bien el domingo y el lunes, ¿no? Y bueno, queda grabada, pero, por ejemplo, en esta pandemia entrené a 180 personas en diferentes cursos, ¿no? Y luego les doy un nivel 2 y luego un nivel 3, y ahí van avanzando. Pero yo me los traigo bien cachaditos, así de que tienen que hacer un reporte, o sea, van registrando y su reporte de avance. Y más o menos hace como un mes me descabeché a 100, dije, no, no están practicando, goodbye. Ya tienen la herramienta, úsenla, vale. Entonces, sí es muy selectivo en ese sentido de que es muy accesible en todos los sentidos, pero tienes que practicar. No se trata de que seas disciplinado, pero sí un poco constante. Claro, claro. Entonces, tengo gente muy joven y gente de 80, 90 años que van logrando avances en su salud, en su estado de ánimo, en la ansiedad, en la depresión, en su trabajo, en el tema de negocios, etcétera.
Pero obviamente mi proyecto implica llevar este estado de claridad al mayor número de personas antes de 5 años, ¿no? Y poder hacer que muchas de estas personas participen en nuestros experimentos, donde hay una interacción con el campo cuántico. Entonces, en realidad no necesitamos mucha gente, nada más como 8,000. Entonces, pero la bronca es que para poder entrenar, ¿qué te gusta? Pues a 10, tenemos que echar a perder esto con 180 o con 200, ¿no? Sabemos que de 200 quizá nos vamos a quedar con 10 para llegar hasta el final. Pero a los otros les va a ir bien, o sea, les va a servir para muchas cosas, ¿no? Entonces no decimos, hay quien quiere pasarla bien y les va a funcionar en su vida, y hay quien quiere llegar hasta el final del entrenamiento. Entonces estamos jugando ahorita todavía con esas variables. Antes de la pandemia, pues di cursos como 2 años, 2 años y medio, que por cierto, muchos de los pilotos, varios de los primeros pilotos los hice en Guadalajara y en Colombia. Ya. Yo me acuerdo que el primer piloto que hice en Guadalajara, la gente se quedaba así como, ay, ¿de qué nos va a hablar, no? ¿Qué me vas a preguntar? Perdón. ¿Cuál es el objetivo final de este entrenamiento? Los que sí se quedan, los que sí son disciplinados, los que sí cumplen el programa, ¿qué se supone que adquiere la persona? Alto rendimiento en todas las áreas de tu vida. Alto rendimiento. No se requiere ser vegetariano. Es como te diré, como un entrenamiento para gente rara y disruptiva, ¿no? Para los raros de todos lados, que quieren encontrar libertad, pero pues no son veganos. Puedes, si eres vegano, no importa, ¿no? Pero no son veganos. No son los más disciplinados del mundo, no son las gentes mejor portadas, algunos beben alcohol, otros, o sea, son como la oveja negra de todos lados, ¿no? Pero tienen algo, están decididos, cueste lo que cueste, a soltar aquello que los hace sufrir y a reconciliarse con su realidad. Entonces, lo que te va a dar es mucha claridad mental, manejo de estrés, y sobre todo para el manejo de ansiedad, ataques de pánico y depresión, es muy útil, para mejorar la salud, para mejorar, liberarte de esos bloqueos, sobre todo esas cosas que ya le probaste de 20 formas y no las resuelves, ¿no? Fíjate, muchos de mis clientes son el 5% de los casos raros de otros terapeutas. O sea, muchos de mis clientes son el 5% de los pacientes de un psiquiatra, de un médico, de un psicólogo, de un chamán. O sea, cuando ya la gente está desesperada y dice, mira, ya le hice todo y no sé qué hacerle, me mandan los casos raros, ¿no? Incluso de algunas escuelas espirituales me dicen, mira, ya no lo aguantamos, que se vaya contigo a ver si ahí se distrae, ¿no? A ver, claro. Oye, ¿y por qué no nos compartes entonces, aprovechando, porque me gustaría hacerte una última pregunta en los últimos minutos? Dime. ¿Por qué no nos compartes ahorita tus datos de contacto para la gente que le pudiera interesar estos entrenamientos? Claro. Mira, mis datos de contacto. En Facebook me pueden encontrar como José Luis Bueno, conferencista. Ahí está fácil. Tiene que ser José Luis Bueno, conferencista. Pero tienen que ponerle conferencista porque hay lo que es fotógrafo de desnudos. Entonces José Luis Bueno, fotógrafo, ese no soy yo. Que curiosamente tienen la misma edad, hasta nos parecemos, nos hemos visto, decimos, oye, a lo mejor tu papá o el mío, alguna cosa, ¿no? Entonces, es muy fácil que me encuentren como José Luis Bueno, conferencista en Facebook. Y me pueden mandar un inbox. O pueden contactarme a través de mi WhatsApp, es muy fácil, mi WhatsApp es 55 de la Ciudad de México, 55, 35, 55 otra vez, 35, 55, 80, 38. Repito, 55, 35, 55, 80, 38. Y es más fácil a través de Facebook que me manden un mensaje, no solicitud de amistad, es un mensaje. ¿Por qué? Porque llegan un montón de solicitudes de amistad y yo te puedo decir, yo no acepto a nadie si no lo conozco. Entonces, hay un montón de gente ahí que ni conozco, entonces pues yo no los acepto. Entonces, si me mandas un mensajito y me dice, oye, te vi con Jorge Santoyo, ya nos conocemos, entonces, y ya los ingreso. Ok. Entonces, si me mandan un WhatsApp, igual les mando de regreso,
por mail, mi mail es lograr y ganar, @gmail.com. Ese está más fácil. Lograr y ganar, @gmail.com. Entonces, por ahí me pueden encontrar. He espaciado estos talleres. De hecho, acabo de empezar uno, porque hice un taller especial porque tenía un grupo de mujeres y dije, este es para ellas, ¿no? Pero fíjate que decidí como que no abrirlo, o sea, me metí en temas de marketing digital y me costó como que yo decía, bueno, no me quiero ir por ahí, ¿no? Más bien, pues estoy terminando de hacer un libro que debe llevar contigo, para que la gente que verdaderamente sienta que le puede servir llegue sola, ¿no? Y que se prueben, pues para empezar a las 5 de la mañana, ¿no? Y Claro, ya saben a qué le tiran. sí, o sea, y mira, en verdad tengo señoras de 80 años en esta comunidad que me quedó. Tenía 180, me descabeché a 100, nada más me quedan 80, ¿no? De esos 80, yo creo que hay por lo menos unas 25 personas o más que son mayores de 65, 70 años. Te hablo de 80, 90. Están gruesas. Debo de tener también pues, como unos 30 chavos de menos de menos de 30, 25, 30 para abajo, ¿no? Y los demás pues, estaban de revueltos, ¿no? Hombres y mujeres y todo. Entonces, el único tema es prueba, ¿no? Y próximamente, claro, yo creo que el próximo año voy a empezar un programa para aplicarlo para terapeutas. ¿Me invitas? No, por supuesto que sí, amigo. Claro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, sabes que te tengo un aprecio muy especial. Gracias. Vamos a aprovechar estos últimos minutos y me gustaría que nos comentaras desde esta parte del budismo y cómo lo llevas en tu terapia al alto rendimiento. Dentro del budismo, ¿qué sería la trascendencia? ¿Cuál sería el objetivo? En los cursos o talleres es el alto rendimiento. En el budismo, ¿cuál sería la meta o el objetivo final? Bueno, la meta es que te liberes del sufrimiento, ¿no? Pero la trascendencia es que te des cuenta, por ejemplo, en mi modelo que se llama Shin Terji, Shin significa aprendiz y Terji se refiere al tejido de tiempo y espacio del universo. No es una panacea, pero puede ser útil. Pero en el budismo, este Shin Terji sería como entendido como el Shin es el aprendiz de eso que le da vida, de la esencia. En el budismo se habla mucho del vacío. ¿Qué es este vacío? Como la verdadera naturaleza de la mente. Pero para ellos la mente es la conciencia. La verdadera naturaleza de la conciencia del universo. Entonces la trascendencia es que te des cuenta que atrás de todo lo que te ocurre, pero no como una cápsula motivacional de Anthony Robbins, no, por favor, sino como una práctica cotidiana. Que te des cuenta que atrás de todo lo que te ocurre está el verdadero maestro. Y que tú puedas verdaderamente casi que hincarte y preguntarle, enséñame. Porque ahora la gente dice en las pláticas de sobremesa, pues las cosas pasan por algo, ¿no? No, hombre, eso es una mentada. ¿Qué? No importa que pase por algo, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje que te están mandando? Como dirían los colombianos, huevón, ¿cuál es el mensaje? Pregúntate, ¿qué es lo que me está tratando de enseñar y que no estoy aprendiendo? Porque si no lo aprendes por las buenas, pues va a venir más cañón, ¿no? Entonces, ese sería el sentido de trascendencia. Tratar de entender cuál es el propósito. Si se te ha repetido una enfermedad o una situación difícil una y otra vez, pues es que no has aprendido. Pues, ¿cuál es el mensaje que me están mandando para que yo lo trate de asimilar? Y una vez que lo asimilas ya, no es necesario el recurso didáctico. No tienes por qué sufrirlo. Excelente. Solo quisiera agregar una cosa más. Pues, va de la mano esto con la psicoterapia. Es muy bueno combinarlo con la psicoterapia de cualquier tipo, sobre todo con terapeutas experimentados como tú, o va de la mano con la religión que tú practiques. Darte cuenta y conectarlo. Ya. Excelente, no, perfecto. ¿Cómo lo conectas? ¿Cómo conectas? ¿Cómo haces esta?
con la parte de la terapia. Mira, hay diferentes prácticas budistas, pero todas te van a llevar. En el budismo tibetano hay una enseñanza básica, que se me acaba de ir el nombre, pero que son 4 enseñanzas o 9 enseñanzas, dependiendo de la tradición. Y esta enseñanza básica implica que lo repitas 108,000 veces cada una. Entonces, practicas tanto que terminas por darte cuenta de los pequeños detalles. Y en la psicoterapia, del tipo que sea, ya sea psicoanalítica, conductual, cognitivo-conductual, humanista o transpersonal, del tipo que sea, si encuentras un agente con vocación, un terapeuta con vocación que te escucha, que te atiende, vas a encontrar a alguien con quien hacer eco para encontrarle un sentido profundo a lo que te está pasando y además para superarlo, para trascenderlo y darte cuenta que tú eres más que esta historia y que al final del día esto tiene un propósito en tu vida y que con este terapeuta o esta psicoterapeuta puedes empezar a encontrar las causas, a encontrar antídotos, alternativas, incluso con los coaches, ¿no? Antídotos, alternativas, de diferentes maneras. O sea, no tiene una solución, tiene muchas. Entonces, un buen coach, un buen psicoterapeuta, del tipo que sea, un buen consejero espiritual, un buen chamán, un buen amigo capaz de escucharte, va a poder ayudarte mejor si te haces responsable, porque es algo que te va a dar el budismo, hacerte responsable. Y entonces se combina, es como la Coca-Cola, combina con todo, digo, aunque la Coca no sea tan buena, ¿no? Muy bien, José Luis. Estamos en tiempo. ¿Por qué no aprovechas y vuelves a decir tus datos de contacto? Por favor, sí. Mis datos de contacto son Facebook, José Luis Bueno Conferencista. Acuérdense, me mandan inbox. Mi mail, lograryganar@gmail.com, ¿no? lograryganar@gmail.com. Y mi WhatsApp, 55 35 55 80 38. Ese lo repito porque es más complicado, ¿no? 55 35 55 80 38. Y ya. Entonces, voy a hacer algo para fin de año y haré algo más también para arrancar el año. Entonces, te agradezco mucho la invitación, en verdad. No, al contrario, estamos en contacto y sigue pendiente lo de tu libro. En cuanto lo tenga. Ya te contaré los nuevos tropiezos que hemos tenido. Pero bueno, perfecto, okay. Lo voy a llevar contigo. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo a la gente de Guadalajara, muy querida. Muchas gracias a ti, te mando un abrazo y pues gracias a todos por acompañarnos en esta emisión de Tu Casa 12 y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hay que ir a tus talleres de Cuarto Camino. Eso es un buen punto para entrenar la atención. Inicio nuevo grupo en enero. Hay que ir, eso es un súper entrenamiento y te tienen ahí. De eso no hay mucho, así es que ahí. Amigo, gracias. Ya, bye. Bye.